Entonces, nosotros vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales de manera numérica cuando la matriz A es Perdón, se trabó su audio. Cuando la matriz es ¿qué? Cuando la matriz es diagonalmente dominante. ¿Ok? Gracias. Esto significa que en cada renglón se debe cumplir la siguiente condición. El valor absoluto de la entrada II, que es el que está en la diagonal, tiene que ser mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos restantes en el renglón, ¿sí? Y esa condición se debe cumplir para todos, absolutamente todos los renglones. Si existiera un solo renglón que no cumpla ese criterio, entonces la matriz no es diagonalmente dominante. Vamos a ver ejemplos de matrices que sí son diagonalmente dominantes y ejemplos de matrices que no son diagonalmente dominantes. Menos 7, 3, punto y coma, cambio de renglón, 2, menos 5, ¿sí? Es una matriz diagonalmente dominante. ¿Por qué? Me poso en el primer renglón, ¿sí? Tomo el valor absoluto del elemento diagonal, que es la entrada 1, 1. Su valor absoluto es 7 y es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos restantes de ese mismo renglón. 7 es mayor que 3. Entonces, el renglón 1 cumple la condición, ¿vale? Eso no es suficiente, tengo que checar si también sucede en el segundo renglón. Entonces, voy al segundo renglón y vemos que tenemos 2 menos 5, ¿sí? El elemento de la diagonal es menos 5, su valor absoluto es 5. Y 5 es mayor que 2, la suma de los valores absolutos de los elementos restantes en ese renglón. Como se cumplió esta condición, esta desigualdad para cada uno de los renglones, entonces, ¿sí? A es diagonalmente dominante. ¿Ok? Bueno, esa es una matriz muy sencilla de 2 por 2, donde podemos ver la definición fácilmente, ¿no? Otro ejemplo. Menos 8, 4, 1, punto y coma, cambio de renglón. 3, menos 5, punto y coma, menos 5, 0, punto y coma, cambio de renglón, ¿sale? Y menos 2, 3, 10, y ya no escribo punto y coma porque ya terminé la matriz, ¿ok? Entonces tenemos esta matriz B. Nos vamos a preguntar si B es diagonalmente dominante. ¿Qué tenemos que hacer? Nos paramos en el primer renglón, checamos cuál es la entrada diagonal. La entrada diagonal es menos 8, su valor absoluto es 8, ¿ok? Y me voy al resto del renglón y veo, ok, ¿cuál es la suma de los valores absolutos de estos elementos restantes? Es 5. 8 es mayor que 5, por lo tanto, se cumple el criterio. ¿Ok? Paso al segundo renglón, ¿no? Me posiciono en el elemento de la diagonal. Calculo su valor absoluto, en este caso es 5, y sumo los valores absolutos de los elementos restantes. 3 más 0 es 3. Y
5 es mayor que 3. Entonces, se cumple esta condición. ¿Vale? Checo en el tercer renglón y veo, ok, el elemento de la diagonal tiene valor absoluto 10 y la suma de los valores absolutos de los elementos restantes es 5. 2 más 3 es 5. 10 es mayor que 5. Entonces, esta condición se cumple también para el tercer renglón, ¿vale? Entonces, la condición se cumplió para el renglón 1, el renglón 2 y el renglón 3. Por lo tanto, B es diagonalmente dominante. Lo voy a escribir y luego... ¿Ok? Ahora vamos a ver una matriz C, ¿vale? ¿Ok? Aquí está esta matriz C. Tengo que checar si es diagonalmente dominante. Me posiciono en el primer renglón. Veo cuál es el elemento diagonal del primer renglón. ¿Sí? Tomo su valor absoluto. El valor absoluto es 1. Y tomo la suma de los valores absolutos de los elementos restantes en el renglón. Y me da 2 más 3, que es 5. 1, el valor absoluto del elemento de la diagonal, no es mayor que la suma de los valores absolutos de los renglones siguientes. Y como este renglón no cumple la condición, simplemente C no es diagonalmente dominante. Es decir, es suficiente que un solo renglón no cumpla la condición para decir que C no es diagonalmente dominante. ¿Vale? ¿Okay? Aquí tengo otra matriz D. ¿Okay? Entonces, me posiciono en su primer renglón, tomo su elemento diagonal, ¿sí? Su elemento diagonal tiene valor absoluto 1. Y la suma de los valores absolutos de los elementos restantes en ese mismo renglón también suman 1. 1 no es mayor que 1. Por lo tanto, desde aquí puedo decir que D no es diagonalmente dominante. Se acabó. No tengo que checar nada más. Es suficiente que un renglón no cumpla la condición para terminar este ejercicio. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con métodos iterativos y estos métodos iterativos van a funcionar siempre que la matriz A asociada al sistema sea diagonalmente dominante. Si nosotros no verificamos que la matriz es diagonalmente dominante, podemos tener problemas. Podemos tener problemas. ¿Ok? Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Podemos garantizar que funciona? Sí, si la matriz A es diagonalmente dominante. De otra manera, no hay nada garantizado. ¿Vale? Ok. Entonces vamos a continuar.
La estrategia del método iterativo y métodos numéricos en general es construir una sucesión de vectores x0, x1, así sucesivamente hasta llegar a xn y continuamos generando vectores, ¿sí? Y esta sucesión de vectores se va a ir aproximando cada vez más a la solución verdadera del sistema en cuestión, es decir, AX igual a B. ¿Ok? Nosotros podemos seguir construyendo iteraciones hasta que consideremos que tenemos suficiente precisión, ¿vale? Hay varias estrategias para generar estos vectorcitos. Una primera estrategia es a través del método de iteración de Jacobi, ¿sí? Yo voy a usar la versión matricial porque es la que mejor se comprende, ¿sí? Ya el jueves veremos otra aproximación si contamos con tiempo, ¿ok? Entonces, la iteración de Jacobi va a contemplar una matriz A, que es diagonalmente dominante, y la va a escribir como la suma de tres matrices. Una matriz D, que debe ser diagonal, una matriz L, que es triangular inferior de manera estricta, y una matriz estrictamente triangular superior. ¿Ok? De tal suerte que A se escriba como E más L más U. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se suelen construir estas matrices? De la siguiente manera. D, pues es una matriz diagonal y lo más sensato es que tomáramos la diagonal de A, la posicionamos como entradas diagonales de otra matriz y esa otra matriz va a tener solamente ceros fuera de la diagonal, ¿sí? Es decir, tomamos la parte diagonal de A. ¿De qué manera se nos puede ocurrir construir L, una matriz estrictamente triangular inferior? Bueno, pues tomamos todos los elementos que están debajo de la diagonal de A, ¿sí? Y el resto de los elementos los hacemos cero. Análogamente, podemos considerar U como la parte que está sobre la diagonal de A y hacer cero todos los elementos, ¿sí? Es así como podemos definir D, L y U. Aquí es muy importante tener en cuenta cómo se están definiendo las matrices, ¿vale? Es muy importante porque hay otros y muchísimos más métodos de solución de ecuaciones que consideran descomposición de matrices, ¿sí? Aquí en el método de iteración de Jacobi, L se define como la parte triangular inferior estricta y U como la parte triangular superior estricta, ¿sale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo del método, ustedes tienen que checar qué significa L, qué significa U, o pueden cometer errores. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se van a hacer las cosas en la práctica, ¿no? Voy a tomar esta matriz B de 3 por 3, que ya vimos que es diagonalmente dominante, ¿sí? Y esta va a ser mi matriz A, ¿sí? A esta matriz A yo le puedo extraer un vectorcito con todas sus entradas diagonales a través del comando D igual a diag de A. ¿Sí? El resultado es un vector y yo lo puedo usar para definir D mayúscula como diag de D. ¿Okay? Entonces, atención. E es un vector que extrae los elementos diagonales. Y la segunda vez que yo aplico diag a un vector, estoy obteniendo una matriz. Vamos a ver. ¿Sí?
y está A. Aplico diag de A y obtengo un vector que se llama D, ¿sí? Tiene menos 8, menos 5, 10 como entradas, las entradas diagonales. Pero yo no quiero un vector, quiero una matriz. Entonces, ¿qué hago? Digo, D va a ser igual a diag de D. ¿Y qué ocurrió esta segunda ocasión? Ocurrió que lo que obtuve fue una matriz con entradas menos 8, menos 5, 10 en su diagonal y en el resto de las entradas pues hay 0, ¿no? Entonces, este es el procedimiento para obtener D. Por supuesto, MATLAB está consciente que este tipo de matrices se utiliza mucho y tiene un comando para obtener la matriz estrictamente triangular inferior de A. ¿Cómo? Escribo tril, escribo A y escribo coma menos 1. ¿Sí? Y voy a obtener la parte estrictamente triangular inferior. Todo lo que está debajo de la diagonal. ¿Sí? Esto es idéntico a A y en el resto hay solamente ceros. Si podemos obtener L, también vamos a poder obtener U, la parte triangular superior estricta, con el comando true. Entonces escribo A, 1. Y aquí vemos, ¿sí? Esta es la parte estrictamente superior de A y en el resto se completó con ceros, ¿vale? Entonces, tril A menos 1 nos da L. True A, 1 nos da U. Y este proceso D igual a diag de A y después D igual a diag de D nos da la matriz diagonal. Entonces, A más L más U es lo que vamos a considerar en nuestra ecuación iterativa, ¿vale? Entonces, ya vimos cómo se obtiene cada una de estas matrices. Bueno, ¿y qué con eso? Entonces nosotros dimos, ok, A es igual a D más L más U. Bingo, ¿no? Entonces, AX igual a B se puede reescribir como D más L más U multiplicado por X igual a B. ¿Sí? Sustituimos. Aplicamos la propiedad distributiva de las operaciones de matrices. Entonces, el producto D más L más U por X se puede reescribir como D por X más L más U por X. Es decir, descomponemos A en dos partes, la parte diagonal y la suma de L con U, ¿vale? Entonces, solamente estamos distribuyendo esta multiplicación. Bueno, esto es igual a B, desde luego. Y en este momento, lo que hacemos es despejar la diagonal multiplicada por X. ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a menos L más U por X más B, ¿vale? Ok, entonces, ¿habrá algo más que yo pueda hacer para despejar? La respuesta es sí. Sucede que si yo tengo una matriz que es la parte diagonal de una matriz que es diagonalmente dominante, esa matriz D es invertible, ¿sí? Es invertible. Y yo voy a poder despejar X de esta ecuación. ¿Cómo? Como D inversa por D menos A por X a la K más D inversa B, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando realizamos este despeje? Obtenemos una ecuación iterativa. Explico, ¿sí? Nosotros tenemos aquí una ecuación matricial, ¿sí? Una ecuación matricial.
Las matrices definen funciones lineales y las funciones lineales son continuas. Entonces, si yo tomo dos valores muy parecidos para sustituir X, ¿sí? Las imágenes evaluadas van a ser muy parecidas. Es decir, si aquí yo pongo xk más 1, que se parece mucho a un xk que escribo en el lado derecho, entonces los dos lados de la ecuación van a ser bastante aproximados. Esto gracias a la propiedad de continuidad, ¿vale? Entonces, xk más 1 va a ser aproximado a d inversa por d menos a por xk más d inversa. Esta ecuación se conoce como ecuación matricial del método de Jacobi, ¿sí? Nos da una versión matricial y más limpia del método de Jacobi, ¿vale? Ok, esta es la ecuación iterativa. Además, si nosotros observamos, tenemos una multiplicación implicada aquí, d inversa por d menos a. Yo puedo multiplicar d inversa, ¿sí?, por esta matriz d menos a y obtendría la identidad menos d inversa de a, ¿sí? Es decir, esta ecuación iterativa es totalmente equivalente a la ecuación iterativa del renglón inferior, ¿sí? Ambas son lo mismo. Ambas definen la ecuación matricial del método de Jacobi, ¿va? Okay. ¿Y cómo se usa eso? Ok. Entonces, me van a dar un sistema AX igual a B, ¿sí?, donde A es la matriz asociada al sistema de ecuaciones lineales y es diagonalmente dominante. Y B, pues tiene que ser un vector columna, ¿sí?, que corresponde a los elementos independientes dentro del sistema, ¿sí? No hay ninguna definición nueva, todo es de álgebra vectorial, ¿vale? Perfecto. Yo ya tengo mi sistema que es AX igual a B. ¿Cuál es el objetivo de álgebra vectorial? Encontrar el vector X que satisface esa ecuación, ¿sí? Entonces el método de Jacobi dice, ok, para lograr tu objetivo, descompón la matriz como D más L más U. Lo voy a volver a hacer. Ya A. Hago la descomposición. Descompongo la triangular inferior, ¿sí? Aquí está. La triangular superior, aquí está. Ok. Y también noto que en la ecuación matricial del método de Jacobi, pues están haciendo uso de la inversa de D en dos ocasiones, ¿sí? Si A es diagonalmente dominante, está garantizado que D es invertible. Entonces, vale la pena calcular una sola ocasión inversa de D. En MATLAB lo logramos con in de D, ¿vale?, D inversa. Ok. Ahora bien, estamos trabajando con un método iterativo. Y como todo método iterativo, necesitamos una semilla para comenzar a trabajar.
En el caso del método de Jacobi, podemos comenzar con cualquier semilla. En particular, la más simple que se nos puede ocurrir, que es el vector de ceros, ¿sí? Tiene que ser un vector columna, ¿no? Porque es la solución de un sistema de 3×3, ¿no? Ok, entonces allá está. Definimos una semilla. Ya que definimos una semilla, pues hay que escribir nuestra ecuación iterativa, ¿sí? La nueva aproximación x new va a ser igual a d inversa por d menos a por x vieja más d inversa b. So, vamos a copiarla aquí. D inversa d inf por d menos a por la x vieja, la x anterior, más d inf por el vector de términos independientes b, ¿sí? Ok, voy a regresar a ver si es lo correcto. D inversa d menos a, x vieja más d inversa por b. Es lo correcto, ¿no? Entonces, corro estos comandos, ¿vale? Y obtengo mi primera aproximación a la solución. La aproximación a la solución del sistema de ecuaciones lineales es menos 0.125 menos 0.4 y 0.3 para la tercera entrada, ¿vale? Ok, es una única aproximación. La pregunta natural es, ¿y para cada vez que yo quiera aproximar, voy a utilizar esa ecuación? La respuesta es sí, pero no la tienes que escribir siempre. Tratándose de un método iterativo, pues nosotros sabemos que podemos trabajar con un ciclo. En particular, podemos trabajar con un ciclo for, donde tenemos que decir, ok, vas a iterar, digamos, 10 veces. ¿Sí? ¿Qué vas a iterar? Ah, pues el cálculo de una nueva aproximación de la solución del sistema de ecuaciones lineales AX igual a B mediante la ecuación de Jacobi, ¿va? Eso es lo que estamos haciendo. Ok, eso es correcto, pero yo necesito refrescar en cada paso el valor de la aproximación anterior, ¿no? Entonces ya tenemos x new y después decimos x old ahora va a ser la aproximación que acabo de obtener, ¿sí? De esta manera, cuando regresemos al ciclo, ¿sí? La nueva semilla va a ser el nuevo valor que obtuvimos, ¿vale? Así funcionan los métodos iterativos, ¿vale? Muy bien. Además, ¿no? Pues algo interesante puede ser, ok, yo quiero saber que también estoy convergiendo a la solución y una forma de medirlo es mediante el error aproximado. En este caso estamos trabajando con vectores, entonces no podemos hablar de valor absoluto de vectores, sino que tenemos que hablar de la norma o distancia de los vectores. Entonces vamos a calcular la norma con el comando norm de MATLAB, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a poner x nuevo menos x viejo, ¿sí? Va a calcular la distancia entre estas dos aproximaciones, ¿vale? Muy bien. Y pues como tengo un ciclo for, pues tengo que cerrar el ciclo, ¿no? Entonces vamos a ver si la sintaxis es correcta. Y si lo es, pues vamos a ejecutar, ¿vale? Se corrió desde luego mi pantalla, pero aquí está, ¿sí? X nueva, mi primera iteración fue de menos 0.125, menos 0.4, 0.3 para la tercera entrada.
El error aproximado en esta primera iteración pues, fue de 0.5154, error aproximado, ¿vale? Ok, realicé una segunda iteración y obtuve una nueva aproximación a la solución, que es menos 0.2875, menos 0.4750, 0.3950. El error aproximado en esta segunda ocasión, pues fue de 0.2026, ¿sí? Y yo realicé 10 iteraciones, ¿verdad? La última iteración que yo obtuve fue de menos 0.3902, menos 0.6332 y de 0.4123 para la tercera entrada, ¿vale? Ok. El error aproximado en este caso fue de 0.0019. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que el error aproximado se está haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Más pequeño y más pequeño. Ok. Esto significa que el método iterativo sí está convergiendo a la solución, ¿sí? Y desde luego lo esperábamos porque nos aseguramos que la matriz fuera diagonalmente dominante, ¿sale? Si yo quiero obtener mejores aproximaciones, lo único que tengo que hacer pues es pedir más iteraciones. Pido ahora 100 iteraciones y voy a ver cuál es la aproximación de la solución que obtengo. Bueno, voy a bajar hasta la última iteración. Llegaré en algún momento. Aquí está. La última iteración que obtuve al pedir 100 iteraciones es de menos 0.3907 para la primera entrada, menos 0.6344, 0.4122 para la tercera entrada. Y mi error aproximado es de 0. Al menos MATLAB lo considera un 0. La computadora dice que es un 0. ¿No? Yo estoy resolviendo el sistema AX igual a B, ¿sale? Y lo que estoy obteniendo como resultado son aproximaciones para X. Si mi aproximación es muy buena, A por X nueva tiene que ser muy parecido a B. Vamos a ver si es el caso. Vamos a multiplicar la matriz A por la última aproximación, ¿sí? ¿Sí? Y el resultado es A por X nueva igual a 1, 2, 3. Mientras que el vector B es 1, 2, 3. ¿Sí? Es decir, es la solución exacta. ¿Vale? Le pegamos a la solución exacta. Entonces, el método de Jacobi siempre va a converger a la solución sin importar con qué semilla comience a trabajar, siempre y cuando A sea diagonalmente dominante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en 100 iteraciones obtuvimos, de hecho, la respuesta correcta. ¿Siempre vamos a obtener la respuesta correcta? No, no necesariamente, pero tenemos la garantía de que a más iteraciones vamos a estar cada vez más cerca, ¿vale? Entonces, este es el método de Jacobi. El método de Jacobi trata de mejorar sus resultados, ¿sí? Y con este objetivo diseña otra forma de despejar, ¿sí? O de evaluar iterativamente. A esta modificación se le conoce como iteración de Gauss-Seidel, ¿vale? Entonces, si están atrasados un poquito con la copia, no se preocupen, terminando la clase les paso el archivo completo,
¿vale? Para que reproduzcan en casita. Si no, vamos a perder el hilo. Entonces, iteración de Gauss-Seidel. La iteración de Gauss-Seidel va a pedir una matriz A que también sea diagonalmente dominante, ¿vale? Y también va a realizar la misma descomposición que el método de Jacobi, ¿sí? Entonces, D es la parte diagonal de A, L la parte estrictamente inferior de A, U la parte estrictamente superior de A, ¿sí? Entonces, AX igual a B, pues es D más L más U, todo multiplicado por X, que va a ser igual a B, ¿vale? Pero ahora, cuando yo distribuya este producto, lo voy a hacer de manera diferente. Y esta es la diferencia sutil entre los dos métodos, este paso, ¿sí? Digo, ok, este producto que tengo aquí, D más L más U por X, es igual a D más L por X más UX, y toda esta suma pues es igual a B. Entonces ahora vamos a despejar D más L por X y nos va a dar menos UX más B. Entonces digo, ok, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Por continuidad, si yo tomo dos puntos xk más 1 y xk que se parezcan mucho, sus imágenes por continuidad se van a parecer mucho. Entonces, eso está perfecto, porque D más L va a ser invertible y yo voy a poder despejar una aproximación xk más 1 y esta va a ser aproximada a menos D más L inversa multiplicada por U multiplicada por la otra aproximación que se llama XK. Y a esto le voy a sumar la inversa de D más L y lo voy a multiplicar por B, que es el vector de términos independientes en un sistema de ecuaciones lineales dado en forma matricial. ¿Sí? En consecuencia, la ecuación matricial del método de Gauss-Seidel es xk más 1, aproximación actual, igual a menos D más L inversa por U por la aproximación anterior más la inversa de D más L multiplicada por B. Finalmente, nosotros vemos que D más L es igual a A menos U, ¿verdad? Entonces, esta misma ecuación la puedo escribir como x, k más 1 igual a menos U inversa por U por xk más A menos U inversa por B, ¿sí? Son exactamente la misma ecuación escrita de dos maneras distintas, ¿vale? Muy bien. La segunda ecuación puede ser útil en el sentido de que te ahorras calcular la diagonal y la triangular inferior, ¿verdad? Entonces podría ser más útil. ¿Ok? Pues yo voy a seguir un poquito la norma que ya empezamos a trabajar, ¿sí? Estábamos resolviendo AX igual a B, donde A y B son esta matriz y este vector, ¿verdad? Es un sistema de ecuaciones matricial. Y yo sé que A es igual a D más L más U, donde D, L y U son la parte diagonal, la parte triangular inferior y U es la parte triangular superior, ¿vale? Es decir, A se descompone como la suma de estas tres matrices, ¿vale?
Entonces, en este caso, observamos que la inversa de D más L aparece en dos sumandos de la ecuación iterativa. Entonces, vale la pena calcularlo una única ocasión, ¿sí? Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ahora me va a interesar una matriz inversa, que es inversa de P más L. Entonces lo voy a calcular de una vez porque me va a servir. ¿Okay? Ya que tengo esa matriz inversa, lo que necesito es, por supuesto, una semilla. Puede ser cualquier semilla. Y la más sencilla, pues es 0, 0, 0. No tiene que ser esa, pero es la más sencilla. Ya que tengo mi semilla, ¿sí? Pues voy a iterar la ecuación matricial de Gauss-Seidel, al igual que lo hice con Jacobi. ¿Y qué dice esa ecuación? X nueva va a ser igual a menos la inversa de D más L, que bautizamos como MI, ¿sí? Por la matriz U, por mi X anterior, aquí se llamó X0, ¿verdad? Más la matriz inversa de L y D, que se llama MI, multiplicada por el vector B, que es el vector de términos independientes, ¿vale? Esta ecuación va a generar mis iteraciones, ¿ok? Y tengo que decirle cuántas veces quiero iterar. Digamos, las 10 primeras veces que iteramos la vez anterior, ¿vale? Ahí está. Como se trata de una ecuación recursiva, yo tengo que refrescar en cada paso el valor de la semilla, de la aproximación anterior. Entonces, x0 es x nueva. Para ir leyendo la convergencia, pues puedo calcular el error aproximado. Como se trata de vectores, ya no puedo calcular el valor absoluto, sino que tengo que calcular la norma de la distancia entre la nueva aproximación, la aproximación actual y la aproximación anterior. Esto solamente es el error aproximado, ¿vale? Ok, entonces vamos a ejecutar a ver si todo bien. Al fin y al cabo que no hay otra manera de saberlo, sino echándolo a andar, ¿no? Ok. Y aquí está, ¿no? Tenemos nuestra sucesión de aproximaciones a la solución. La primera aproximación a la solución del sistema AX igual a B, pues es menos 0.125, la segunda es menos 0.475 y la tercera es 0.4175. El primer error aproximado que estoy obteniendo es de 0.6446, ¿vale? Bueno, y aquí me imprimió también las semillas, eso me va a duplicar la información, ¿vale? Entonces, la segunda iteración, pues es la segunda xnew, y vemos como el error aproximado ya disminuyó de 0.6 a 0.21. Bueno, en la décima iteración, yo veo que mi error aproximado ya se parece a 0 en 4 posiciones. ¿Ok? Entonces estoy muy, muy cerca del resultado verdadero. ¿Vale? Entonces, por curiosidad, vamos a ver cuánto nos dio la décima iteración del método de Jacobi. Entonces, chequen. En la décima iteración de Gauss-Seidel tenemos un error que se parece a 0 en 4 posiciones. Vamos a Jacobi. ¿Dónde está Jacobi? Aquí hicimos de las nuestras y creo que pedimos 100 iteraciones, ¿no? Algo así. Ok.
Ok, yo solamente quiero la décima, ¿no? Quiero ver la décima, que sería la última, ¿no? Entonces, la décima aproximación con el método de Jacobi tiene un error aproximado que se parece a 0 solo en 2 posiciones. ¿Sí? Entonces, lo que aprendemos es que el método de Gauss-Seidel viene a mejorar el método de Jacobi. Ambos métodos van a converger a la solución, pero el método de Gauss-Seidel lo va a hacer más rápido. ¿Sí? Y era lo que quería que vieran, ¿sale? Muy bien. El método de Gauss-Seidel es más rápido, ¿ok? Ambos convergen a la solución si estás trabajando con una matriz diagonalmente dominante. Si la matriz no es diagonalmente dominante, no te garantizamos nada. No sabemos si funciona o no funciona. Puede funcionar, puede que diverja, pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Solamente hay garantía en la dominancia diagonal. ¿Ok? Entonces vamos a repasar rapidito. ¿Sale? ¿Qué es lo que hicimos? ¿No? Comenzamos con una matriz A, que es la matriz asociada a un sistema de ecuaciones lineales matricial de la forma AX igual a B. Habíamos visto previamente que A es una matriz diagonalmente dominante. Ya lo habíamos visto. Después descomponemos pues la matriz A en su parte diagonal, en su parte estrictamente triangular inferior y en su parte estrictamente triangular superior. ¿Sale? Calculamos la inversa de D más L, porque así aparece en el método de Gauss-Seidel, ¿verdad? Entonces, calculamos esa matriz inversa, ¿vale? Damos una semilla. ¿Qué semilla? La que quieras. Cualquiera va a funcionar porque A es diagonalmente dominante. En este caso elegimos la más sencilla que es 0, 0, 0. ¿Ok? Después, aprovechando que estamos trabajando con un método iterativo, pues metemos la ecuación de Gauss-Seidel dentro de un ciclo for. ¿Vale? Entonces, para i que va de 1 hasta 10, vamos a definir nuestra nueva aproximación como menos la inversa de D más L multiplicado por U multiplicado por la aproximación anterior más la inversa de D más L multiplicado por B, el vector de términos independientes en el sistema AX igual a B. Para medir la convergencia o ver qué tan rápido nos estamos acercando a la solución, pues calculamos el error aproximado. El error aproximado se define como la magnitud de la aproximación anterior y la aproximación actual, ¿vale? Ok. Aquí, bueno, estamos reemplazando el uso del valor absoluto por la norma y no nos queda de otra. Okay, son vectores. Okay. Después de que ya estamos leyendo el error aproximado, ¿sí? Pues vamos a refrescar el valor de la semilla. X0 es X nueva porque es un método iterativo, ¿vale? Corremos nuestro ciclo for, ¿sí? Y las aproximaciones a la solución, pues son las X new, ¿no? Vemos cómo va decreciendo en cada paso el error aproximado y que en una décima aproximación, pues el error ya se parece a 0 en 4 posiciones, ¿verdad? Quiero mejorar mi aproximación, lo que tengo que hacer es pedir más iteraciones. No voy a exagerar tanto pidiendo 100, voy a pedir solamente 30 en esta ocasión
y vamos a ver qué pasa. En la iteración 30, el error aproximado ya se parece a 0 en 15 posiciones. Bueno, si quiero mejorar, ¿qué hago? Pues pido más aproximaciones porque hay garantía de convergencia. Ok. Checo mi aproximación 40 y en mi aproximación 40, pues mi error aproximado ya era de 0, ¿no? Entonces, pues ya no tiene caso que yo pida más y más iteraciones, ¿verdad? Entonces, quiero ver qué tan buena fue en realidad mi aproximación. Entonces, en lugar de calcular A por X, calculo A por la aproximación de X, que es X nueva, y veo cuánto me da. Claro, cuando termine MATLAB y vemos que A por X nueva, pues es 1, 2, 3, que es exactamente el mismo valor que B, ¿sí? O sea, Gauss-Seidel en la 30ª iteración en particular le atina a la solución exacta del sistema, ¿sale? Ok, entonces, estos son los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Insisto que siempre tendrán que checar la matriz que están trabajando, la matriz asociada al sistema. Si no es diagonalmente dominante, yo no he garantizado que va a funcionar. Si la matriz con la que están trabajando no es diagonalmente dominante, tal vez puedan hacer un reordenamiento de renglones o de columnas y así obtener una matriz que sea diagonalmente dominante, ¿sí? O sea, todavía hay esperanzas. Bueno, pues así funciona. Tienen una matriz A, chequen. ¿Es diagonalmente dominante? Si lo es, adelante. No lo es, ¿será que si cambio los renglones se convierte en diagonalmente dominante? Si es el caso, entonces cambia los renglones y vas a obtener una matriz equivalente a A, que es diagonalmente dominante, y con esa puedes trabajar. ¿Ok? Bueno, entonces, como quedé, ahorita les paso el archivito y pues vale la pena reproducirlo en casa, ¿no? Uno se va familiarizando con los comandos, va recordando el procedimiento y se va preparando inclusive para el examen, ¿no? Entonces se los voy a pasar. Sí, me fui un poquito rápido. 10 en punto. Ok, gracias. Ya me voy. Ahorita lo genera MATLAB. Hay que darle chance. Ok. Sí, así guárdate. Ahí está. Ok, ahí va. 10 páginas. Sí hicimos algo hoy. Ok. Ahí va. Va. BF iteración. ¿Quién está ahí? Ok. Ahorita vemos. Copy 5 matricial. No sé si guardo esta cosa. No está aquí. Maestra, una pregunta. Dime. Ahí está. ¿Sale? Ya se los mandé.
Solamente déjame terminar la clase y ya te atiendo, ¿sale? Muy bien, Muy chicos. Muchas gracias por su atención. Yo tengo que dar otra clase, entonces les agradezco mucho su atención. Les invito a reproducir la clase del día de hoy en su propio MATLAB. Ya les dejé el PDF en el chat. Muchas gracias. Que tengan, pues, buen fin de semana y buen puente. Hay puente, ¿ok? Feliz puente, maestra, que descanse. Hasta luego, buen día. Uy. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Adiós. maestra. Bye. Bye. Hasta luego, mañana. Maestra, gracias. Hasta luego. A ver, ¿quién me estaba preguntando? Ahora sí. Yo, nada más ¿cuándo es la fecha de entrega del proyecto? 21 de marzo. Gracias. Ujú. Muy bien. Ok. Si no hay más cuestiones, ahora sí, con permiso, chavos, ya me están esperando.